One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou. Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Hola a todos, bienvenidos a este podcast en el que vamos a hablar de soledad no deseada en el lugar de trabajo. Mi nombre es Luis Manuel Blanco y junto a mí está Bernardo Moreno Jiménez. Los dos somos profesores en la Universidad Autónoma de Madrid y queremos agradecer la invitación que hemos recibido para la realización de este espacio a las profesoras María Márquez y Laura Gallego y al profesor Andrés Losada, que junto con el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid han organizado iniciativas como este podcast dentro del proyecto Hablemos de Soledad no deseada. En concreto, hoy estamos aquí para hablar de soledad en el trabajo. Bernardo, ¿hace falta distinguirla de la soledad general? ¿Por qué especificar en el trabajo? Bueno, en efecto, la soledad laboral no es como la general. La soledad a veces no siempre proviene del hecho físico de estar solo. En el trabajo raramente se está solo. En la soledad laboral hay un componente de aislamiento e incomunicación que les son propios. La soledad laboral es hasta cierto punto contraintuitiva, pues el trabajo es un esfuerzo colectivo de muchos. Y sin embargo, los datos recientes están indicando que el sentimiento de soledad en el trabajo ha aumentado y está aumentando. Los datos actuales a nivel europeo hablan pues de un 34% de soledad laboral e incluso en España se habla de un 42%. Es mucho, es muy alto, es casi la mitad de la población. Es decir, se está hablando casi de una epidemia de soledad en el ámbito laboral. Quizás un elemento clave probablemente para poder explicar la soledad laboral, la soledad en el trabajo, es la tendencia desorbitada a buscar la productividad en el trabajo. Buscar la productividad en el trabajo aumenta las horas del trabajo, pero también la extrema individuación del trabajo. La preocupación obsesiva de la organización es obtener resultados a tiempo, y los tiempos se hacen cada vez más cortos. La necesidad de centrarse en el trabajo obliga con frecuencia a aislarse. Otro factor de soledad laboral influyente es la competitividad. Se valora a quien más produce. Y por otra parte, cuando la competitividad es un criterio central de la valoración, la incomunicación es el resultado inevitable. Hoy día se está valorando al trabajador por su compromiso y su dedicación, incluso su absorción en el trabajo. Pero habría que tener en cuenta que la acentuación excesiva en este tipo de cualidades lleva fácilmente al aislamiento interpersonal y a una concepción básicamente individualista del trabajo. En gran medida, la soledad del trabajador proviene de la ausencia de comunicación porque no se tiene ocasión, no se tiene interlocutores o no se tiene la voluntad de comunicarse. La comunicación en el trabajo no solamente tiene que ser técnica, debe ser personal. Y cuando no hay una comunicación personal, aparece el sentimiento de soledad en el trabajo. Pero, Luisma, yo creo que eso depende en gran medida de la misma organización en el trabajo. A tu parecer, ¿cuáles son las respuestas que la organización
puede dar a este tipo de sentimiento que está aumentando y expandiéndose? Bueno, Bernardo, indudablemente podemos pensar en factores organizacionales a la hora de explicar experiencias de soledad en el trabajo. Aunque la soledad es una experiencia individual y subjetiva, debe considerarse como un problema en realidad multifactorial, explicado en no pocas ocasiones por aspectos organizacionales y del trabajo. Hablamos, por ejemplo, de las políticas de flexiworking y de teletrabajo que estamos observando en la actualidad. Estas políticas y estas modalidades implican un mayor aislamiento social y menores oportunidades de interacción social. No obstante, cuidado, porque aislamiento y soledad no son lo mismo. El aislamiento, de hecho, no tiene por qué vivirse de manera negativa y no todo el que teletrabaja experimenta soledad. Va a afectar más a aquellos que no tienen posibilidad de elegir esta modalidad de trabajo y la cantidad de teletrabajo, y a aquellos que no tienen una relación cercana con las personas que se encuentran en el centro de trabajo, especialmente con los supervisores. También tenemos que pensar en aspectos relacionados con la profesión y con la tarea. Por ejemplo, vigilantes que pasan mucho tiempo solos, posiciones donde se viaja mucho o profesionales con una alta especialización. Hemos visto, de hecho, ahora durante la pandemia a profesionales concretos, ¿no? Sanitarios, transportistas, que nos contaban precisamente lo solos que se sentían realizando su labor. También, como has mencionado, Bernardo, esa cultura organizacional que no valora las relaciones ni el dar apoyo a la gente, que sus valores solo se centran en la productividad. El clima organizacional negativo, competitivo, poco cooperativo, de falta de confianza y de respeto, de miedo incluso entre los miembros de la organización, la falta de apoyo social en el trabajo, las personas que se encuentran solas, déjame decirte que también sufren mucho estigma, ¿no? Se las considera a veces como bichos raros, que les falta habilidades sociales, que incluso se merecen la situación por la que están viviendo, y eso genera falta de interacción. Y como no, también lo mencionabas, ¿no? Esa intensificación laboral que cada vez vemos más, esos tiempos cada vez más rápidos de trabajo, la presión temporal, la multitarea, el estrés laboral, la falta de oportunidades para recuperarnos. Precisamente los otros son una fuente de recuperación y de satisfacción de necesidades de relación, pero las cargas y los ritmos nos impiden en muchas ocasiones entrar en contacto con nuestra gente, establecer redes sociales y profundizar en ellas. No obstante, déjame decirte, Bernardo, que no solo debemos atender a los factores laborales, hay aspectos también de las personas que contribuyen a esas experiencias de soledad en el trabajo, que las predisponen a ellas o que incluso las perpetúan cuando ya están presentes. Por ejemplo, podemos pensar en factores que las predisponen, como una necesidad muy grande de pertenencia, ser muy introvertido, una timidez muy alta, una baja autoestima o personas que se están constantemente comparando con los otros. Pero también factores que ayudan a perpetuarla, ¿no? Factores personales. La soledad hace que las personas a veces actúen de una forma que les hacen también menos accesibles y menos afectivamente comprometidas con la organización y con las personas que forman parte de ella, lo que provoca al mismo tiempo un menor apoyo por parte de la gente. Por ejemplo, mucha gente que ya experimenta soledad puede tener cierto sesgo atencional hacia las actitudes de rechazo, mostrarse hipervigilantes ante cualquier signo del mismo, pueden tener expectativas negativas a la hora de aproximarse a los otros, o un comportamiento de evitación por miedo a ser rechazado, ¿no? A experimentar sensaciones desagradables en esa interacción con los otros. Actúa a modo de círculo vicioso y la soledad a veces lleva a más soledad. De todos modos, el mensaje es que hablamos de una interacción, de factores contextuales y personales, y que los factores que estoy identificando no son determinantes. Hay que ver también el contexto y la interacción. Bernardo, muchos de los aspectos que he mencionado previamente, además de la soledad, aumenta la posibilidad de que aparezcan otros riesgos psicosociales, como son el estrés laboral, el acoso en el trabajo. Como buen conocedor de estos riesgos, a mí me gustaría preguntarte precisamente por cómo las experiencias de acoso e incivismo en el trabajo se podrían relacionar también con esa experiencia de soledad a la que nos estamos refiriendo hoy. Sí, creo que sí. Detrás del incivismo y del acoso laboral está casi siempre el problema de la falta de conocimiento mutuo en el trabajo. Con frecuencia se considera que detrás del acoso y la discriminación está la hostilidad y la agresividad, o incluso la psicopatía de los jefes. En realidad, me parece a mí,
Lo más frecuente es que sea consecuencia del conocimiento mutuo y de la habilidad para resolver conflictos. Lo mismo ocurre con el incivismo, que consiste en la desatención e incluso el menosprecio del compañero. En realidad, lo más frecuente, no hay que buscar cosas muy fuertes. Lo más frecuente es que uno y otro estén provocados por el desconocimiento de la persona y el desconocimiento de la tarea que está haciendo, de la incomunicación sistemática en el mismo lugar del trabajo. Tanto en el acoso como en el incivismo hay un riesgo social de fondo. Cuando se habla de riesgos sociales laborales, se mencionan riesgos concretos que se pueden manejar, que hay que valorar, que hay que evaluar, que hay que intervenir y que hay que prevenir, como por ejemplo la carga de trabajo, la falta de autonomía, el tipo de rol que se juega o que se hace, el reconocimiento insuficiente que se tiene. Son todos ellos riesgos concretos que tienen que evaluarse, precisarse, intervenir y modificarse. Pero el riesgo psicosocial básico en la organización es la desconsideración personal del compañero, la desconsideración personal del trabajador, su reducción a parte de una plantilla, a un parte del engranaje colectivo, como sucede, está plasmado, como sucede en la película conocida por todos de Tiempos modernos de Chaplin. La propuesta de un trabajo digno de la Organización Internacional del Trabajo insiste en ello. Lo importante es la valoración de la dignidad en el trabajo. Es lo que, por otra parte, uno de los sociólogos más importantes de la sociología del trabajo ha llamado la corrosión del carácter. El olvido, la pérdida del sentido de las relaciones personales en el trabajo. La soledad en el trabajo aparece cuando la cultura de la organización desatiende la cultura de la persona. Cuando la cultura de la organización se reduce a una cultura de los recursos humanos, pero no de las relaciones personales. Cuando el clima social laboral no presta suficiente atención o prestas excesiva atención a las relaciones de equipo, pero no a la consideración de las personas individuales. Pero, Luisma, en este contexto, a tu parecer, ¿qué puede y qué deben hacer estrictamente las organizaciones o más precisamente las empresas? Bueno, buena pregunta. Es una pregunta muy compleja, Bernardo, y probablemente no haya una única solución aplicable a todas las organizaciones y a todas las personas, ¿no? Primero, habría que evaluar muy bien cuáles son las fuentes de esa soledad, ¿no? No es lo mismo que sea por factores laborales que por factores individuales. De esta manera, aplicar medidas generalistas y café para todos pues puede que no sea útil porque incluso las personas tienen necesidades relacionales diferentes, ¿no? Pero ya habría que evaluar muy bien dónde está el problema. No obstante, a pesar de ello, sí que podemos identificar una serie de buenas prácticas y recomendaciones, ¿no? Por un lado, las organizaciones pueden pensar en rediseñar los puestos de trabajo para que satisfagan en mayor medida esas necesidades de afiliación, pertenencia, relación de las personas que estamos comentando, ¿no? Generar oportunidades de conexión social. Para reducir las experiencias de soledad, la gente necesita experimentar contactos y relaciones con significado, ¿no? Y eso tarda tiempo. No pensar que es algo sencillo y que se puede remediar con intervenciones rápidas y breves en el tiempo. También es interesante sensibilizar y dar formación sobre este tema en las organizaciones, especialmente a los líderes y supervisores del trabajo, para que sepan identificar cuándo puede haber un trabajador o trabajadora que lo esté pasando realmente mal y que se le pueda ofrecer ese apoyo. Por supuesto, prevenir todas esas formas de incivismo y acoso a las que te has referido, Bernardo. Crear un clima laboral y una cultura positiva de confianza, respeto, apertura, amigable, de apoyo, inclusión. Los líderes tienen otra vez un papel fundamental en esto, ¿no? Y de hecho lo estamos viendo, que el liderazgo es fundamental. Crear espacios de encuentro donde haya unas normas sociales que lleven a este tipo de actitudes positivas hacia los otros.
En cuanto a los trabajadores en remoto, pues preguntarles y darles control, qué opción de teletrabajar quieren y la cantidad de teletrabajo que quieren asumir, ¿no? Lo importante es ese ajuste con la necesidad del trabajador. Que los y las líderes fomenten también una buena socialización a distancia y que promuevan esa cohesión entre el grupo, también con las personas que están en remoto. Pensar también en modelos híbridos y promover reuniones extralaborales donde uno pueda profundizar en las relaciones personales, ¿no? Y por último, desde esa perspectiva más individual que también comentábamos, pues hay que romper también con esas dinámicas personales a las que lleva la soledad, esos bucles a los que me he referido antes. La situación inicial de soledad puede llevar a unos pensamientos distorsionados y conductas que provocan más aislamiento y soledad, ¿no? Y hay que trabajar sobre ello también, ¿por qué no? Ofreciéndole a los trabajadores esa ayuda psicológica desde los programas de atención al empleado. El trabajador puede, además, beneficiarse de un trabajo personal en el que tome conciencia de cómo su comportamiento está interaccionando con esos aspectos del trabajo, de la organización, a la hora de explicar la experiencia de soledad. Bueno, Bernardo, pues si te parece, cerramos aquí. Sí, adelante. Os deseamos a todos que paséis un gran día y ha sido un placer. Nos vemos. Gracias. Adiós. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología. One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.